Ahora tenemos en la línea telefónica al doctor Juan Salgado Ibarra, quien es experto en seguridad pública y también investigador del World Justice Project, para analizar la exacerbación del crimen organizado en nuestro país. Doctor Salgado, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, saludos al auditorio. Gracias por tomar la llamada, doctor. ¿Cómo se puede explicar la exacerbación de la violencia en el país y estos ataques tan violentos como por ejemplo el de ayer en Veracruz o el reciente de hombres colgados en Zamora, Michoacán, por mencionar algunos? Sí, así es. Bueno, en realidad es un proceso incremental que viene desde los últimos 20 años. Si revisamos la estadística del INEGI, en particular la encuesta de victimización, podemos ver que el delito tiene un comportamiento errático, de pronto sube, de pronto baja, dependiendo de factores económicos, de distintas causas que motivan al delito. Sin embargo, algo muy preocupante y que hemos alertado desde hace ya 15, 20 años, es que la violencia no ha bajado en el país. Aunque baje el delito, continúa incrementando la violencia y continúa incrementando la violencia con la que se cometen los delitos. Estos actos extremos que hemos visto, como la aparición de personas colgadas en un puente en Michoacán, un puente que además, hay que decirlo, precisamente este lugar en Michoacán tiene presencia de 200 elementos de la Guardia Nacional, más la Policía Estatal, más la Policía Municipal. Es un puente que todo mundo puede ver y toma por lo menos 2 horas realizar este acto de colgar personas. ¿Cómo es posible que ninguna de todas las autoridades que están ahí o no se dieron cuenta o colaboraron o algo pasó muy extraño? Y lo mismo podemos decir en el caso de Coatzacoalcos. Realmente en cualquier país civilizado que haya 28 muertos en un atentado, como el que hubo en el Caballo Blanco, en este lugar, la verdad es que es para que renuncien funcionarios públicos, por lo menos del ámbito local, y por lo menos para poner a pensar a todo el país. 28 muertos es una cantidad altísima. Un muerto por violencia es inaceptable, pero 28 muertos es demasiado. Entonces, estamos en este momento en el cual estamos viviendo las consecuencias de este incremento que ha habido de la violencia a lo largo de varios años y de esta permisividad, también hay que decirlo, a la violencia de la delincuencia organizada. Si tenemos una estrategia que inició con destruir las cabezas de los capos con Calderón y que esto desató enfrentamiento entre grupos de delincuencia organizada, y una situación que se exacerbó en el sexenio de Peña Nieto, y actualmente pues una falta de estrategia sólida para combatir a la delincuencia organizada, pues la consecuencia que tenemos pues es una carencia, una crisis de Estado de Derecho en la cual pues la delincuencia organizada pues ejerce más y más violencia. Ahora, doctor Salgado, ayer el presidente mencionaba que hay un contubernio entre funcionarios públicos y también el crimen organizado, y aunque lo hacía con fines políticos en el caso de Veracruz y la pugna entre el gobernador y el fiscal Winkler, ¿qué tanto efectivamente existe este fenómeno de contubernio entre la clase política y el crimen que esbozó ayer el presidente? Sí, Manuel, este es un punto muy importante. En efecto, la literatura internacional y en particular James Finkenauer, que es un profesor de Cambridge, es muy específico en señalar que la delincuencia organizada no puede existir sin colaboración del Estado. Estamos hablando de un tipo de delincuencia que no es el Tuercas y sus 2 amigos robando autopartes. Es un tipo de delincuencia que requiere uso de vías federales, estatales, para el trasiego de todo tipo de cuestiones ilegales, y por supuesto que requiere de algún tipo de colaboración por parte de las autoridades en todos los niveles. Entonces, lo que dice el presidente es cierto, sí tiene que haber colaboración y contubernio de distintos funcionarios. Yo no estoy seguro si necesariamente Jorge Winkler liberó por algún interés personal o por algún conflicto de interés a este señor al que acusan del ataque a Ricardo N., al que acusan del ataque en Coatzacoalcos. Sin embargo, el tema, digamos, es muy de fondo y sí se tiene que revisar a profundidad cuál es sobre todo, como dicen en Estados Unidos, la cadena para seguir el dinero. Y seguir el dinero, o como se dice en inglés, follow the money, significa entrar a estos procesos de inteligencia financiera que nos permitan entender cómo se relaciona la delincuencia organizada con las autoridades gubernamentales. En un estudio que hicieron un par de académicos colombianos muy interesantes, comparando Michoacán con Guatemala, con la costa atlántica de Colombia,
lo que encontraron fue una serie de conexiones, en particular en Michoacán, entre los narcotraficantes y autoridades municipales, por lo pronto, y por otra parte con autoridades judiciales. Entonces, si este tipo de estudios se pueden hacer, creo que es importante que los hagamos de manera más amplia, más longitudinal, y que podamos tener información precisa para dar con esos funcionarios, y no solo un linchamiento político, como puede ser lo que está pasando actualmente en este conflicto entre el gobernador y el fiscal, donde hay líneas partidistas muy claras y donde hay intereses políticos también de por medio, y donde hay ámbitos de responsabilidad que sin duda alguna están ahí, pero no tenemos la evidencia para poder decirlo. Creo que lo que necesitamos en este momento es evidencia para poder tener información sólida que nos permita perseguir a quienes están colaborando con la delincuencia organizada desde la función pública. Estamos conversando con el doctor Juan Salgado Ibarra, experto en seguridad pública, también profesor e investigador del World Justice Project, y nos gustaría preguntarle, en su opinión, tiene razón el presidente cuando dice que la violencia se debe a que dejó de haber un crecimiento en el país. En realidad la violencia es demasiado compleja, es decir, tiene causas sociales y tiene causas comunitarias que son muy complejas. En ese sentido, sí hay una línea explicativa que se llama anomia en la sociología, que precisamente relaciona la falta de oportunidades con la violencia y la delincuencia. Sin embargo, más allá, digamos, de esta anomia literalmente significa falta de normas, más allá de la anomia y más allá, digamos, de esta falta de oportunidades, hay también ya a lo largo de estos años ha habido una reproducción de distintos tipos de violencias que legitiman este tipo de actos y que básicamente dan el mensaje de que se puede hacer, y esto, pues bueno, se ha reproducido a lo largo del país. Incluso en lugares donde no había incidencia de violencia, de delincuencia organizada tan clara como la Ciudad de México, ya lo estamos teniendo. Bien, doctor Juan Salgado Ibarra, integrante del World Justice Project, experto en seguridad pública, agradecemos enormemente su contribución esta mañana a este servicio informativo. Al contrario, muchas gracias y saludos al auditorio. Que tenga buen día, hasta pronto. Hasta pronto. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15. Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso.